¿Cuántos pueden sentir su poder, su gracia en esta mañana? Bueno es el Señor. Prepara tu corazón para la palabra de Dios en esta mañana. Luego de adorarle, luego de ofrendar, luego de estar en su presencia, preparamos nuestros corazones, amén, para recibir lo que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Quién puede recibir de Dios algo en esta mañana? Todo aquel que tiene hambre de su palabra. Si usted vino con hambre de Dios, usted va a recibir. Así que esté atento a lo que Dios quiere ministrar a su vida, amén, y a su corazón. Nos ponemos en sus manos y damos gracias a Dios, amén. Padre amado, gracias te damos en esta mañana preciosa que tú nos das. Gracias, Señor, oh Dios, por tu presencia maravillosa en medio nuestro. Padre, oramos en este momento por cada persona aquí, oh Dios, que ha venido. Mira, Señor, oh Dios, su necesidad espiritual. Tú conoces a aquellos, Señor, oh Dios, que tienen necesidad, aquellos que tienen hambre, Señor, de tu palabra. Pedimos en esta hora que tú vengas ministrando de una manera especial y que mientras la palabra sale, oh Dios, pueda quebrantar, pueda saciar toda hambre espiritual. Padre, tú puedas traer salvación, sanidad, quebrantamiento. Todo lo que tú sabes hacer, oh Dios, en la vida del hombre y de la mujer. Usa tu sierva que la vas a poner en esta hora y manifiesta tu gracia y poder sobre todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, con nosotros en esta mañana la predicadora más hermosa que yo he conocido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Su pastora. Amén. Susi de Nival. Ese es su pastor. Ese es su pastor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas. Gracias por hacerte presente, aun cuando nosotros muchas veces somos ausentes. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este día. Honramos tu presencia en medio de nosotros en este salón. Te damos toda gloria y toda honra. Padre, abra nuestras vidas. Así como hablaste a mi vida, habla a cada uno de los que están en el lugar. Declaramos la sensibilidad de tu espíritu para recibir la palabra dicha por tu boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Gloria a Dios. Yo quiero que inmediatamente nosotros busquemos una porción de la palabra que trae esperanza a nuestras vidas. Y esta se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 2. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Y yo quiero que tú se lo repitas a la persona que está a tu lado. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Y el Espíritu Santo hablaba a mi vida sobre esto. Un pueblo que andaba en tiniebla. Un pueblo que estaba confundido, sin saber cuál era su posición. En las tinieblas, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando de momento se va la luz. Y tu vista no se adapta a esa oscuridad. Y tropieza. Tú sabes dónde están las cosas, pero de momento tú tropiezas. Amén. Como que no entiendes en el lugar que está. La mesa está delante y tú estabas delante de la mesa, pero al caminar tú tropiezas con la mesa porque se te olvidó el lugar donde estaba. Y el Espíritu Santo me decía, no solamente olvida un pueblo en tinieblas su posición, sino que también es ignorante de su futuro. No puede saber lo que viene. Por eso simplemente hace lo que se le antoja en el momento. No sabe que nuestras acciones traen reacciones. Y que lo que nosotros sembramos en este tiempo
en nuestro futuro, lo vamos a recoger. La naturaleza misma muchas veces nos hace ver que es así. Amén. Nos da un mensaje. Si tú siembras habichuelas, amén, tú no vas a conseguir guandules. Por más abono que le ponga, de guandule. Amén. En el momento, en el tiempo adecuado, cuando tú vayas a buscar tus guandules, te vas a encontrar con tus habichuelas. Amén. Así es nuestra vida también. Cuando andamos en tiniebla, no sabemos qué vamos a sembrar. Y estamos sembrando muchas veces dolor a las personas que están alrededor de nosotros. Sembramos engaño. Y decimos, pero yo no voy a recibir eso. Y recuerdo un rey de Israel que en un momento determinado, en un momento de debilidad de su vida, sembró adulterio y fornicación. Y ese fue David. Y al pasar el tiempo, aún él arrepintiéndose, llegó un momento donde su hijo se acostó con sus concubinas. Y aquellos que él había sembrado, él lo cosechó. Amén. Y Dios me hablaba de eso. Nosotros llegamos a la luz, pero un día estábamos en esa posición. Estábamos en un lugar donde no sabíamos qué hacer. Era incierto nuestro futuro. Pero lo peor aún, no sabíamos quién estaba alrededor de nosotros. Y hay uno que desde que naciste, desde que caíste en el vientre de tu madre, él te miró y te puso nombre. Y no importa que fueras el hijo del asesino más grande, Dios tenía planes. Tiene planes contigo. No importa quién sea tu familia. De Jesús decían, ¿podrá salir algo bueno de ese sitio donde él vivía? Pero él, siendo humano, nació con propósito. El Señor tiene un propósito para cada uno de los que estamos en esta sala. No importa de qué familias venga. No importa si tu familia, todos han morido de cáncer. Dios tiene un propósito contigo de salud. Se han divorciado. Todas mis familias, como me hablaba alguien, me contaba alguien, todas mis familias están divorciadas. Pero yo le decía, pero en ti se para la maldición. Amén. Porque cuando abrimos nuestros ojos hacia el Señor, Dios tiene una esperanza para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque aunque estamos en tiniebla, en el mundo, Dios está ahí. Y como decíamos al principio del culto, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Por eso, aunque ese pueblo ande en tiniebla, hay un Dios que está ahí. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque grande han sido su misericordia para con nosotros. Aun cuando nosotros no les reconocíamos como nuestro único y suficiente Salvador, el Señor estaba ahí. El Señor te cuidó de la muerte. El Señor te cuidó de enfermedades. El Señor te ha cuidado de muchas cosas. Pero qué lamentable que hay un pueblo que anda en tiniebla. Y cuando oraba y le decía al Señor, Padre, ¿por qué tú quieres hablar de eso? El Señor me decía, porque hay pecado en el mundo. Las tinieblas es sinónimo de pecado. Un concepto que la gente entiende que es exclusivo de la religión. Que solo en la iglesia se habla de pecado. Y esto es incierto. Esto es
vamos a decir, erróneo. Porque en la realidad y en la historia humana, estamos marcados por el pecado. Y si no es así, si piensas que no es así, piensa en las guerras que en este momento están ocurriendo a nivel mundial, en el globo terráqueo. ¿Debido a qué? Debido al pecado, debido a la ambición de poder, debido a muchas motivaciones que no vienen de parte de Dios. Amén. Piensa en algo desgarrador que ha pasado en estos días y fue lo que pasó en Verón. Yo como madre no tengo ninguna familiaridad con esas personas, pero yo he rumiado eso, he llorado, he analizado, me ha dolido. Y es el producto del pecado. Yo trabajo como voluntaria en Conani y las historias que nos llegan, al principio cuando yo comencé, Silverio me dijo, tú vas a tener que dejar eso, porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Padres que violan sus hijos, sus niñas, dentro de sus propias casas, los niños muchas veces no están seguros. ¿Y por qué produce esto? ¿Por qué se provoca esto? Producto del pecado, por esa tiniebla, por esa falta de Dios en nuestras vidas. A la gente no le gusta que hablen del pecado, porque entienden que es algo decadente en esta actualidad, Laura. Que es algo, cuando hablamos del pecado, que es crudo y ofensivo. Que yo te diga que tú pecas, te estoy ofendiendo. Pero sabes, es la realidad. En este tiempo, entendemos que esto es simplemente para la iglesia. Y cuando hablamos de mensajes como este, no son agradables muchas veces, ni aceptados. Se siente que hablar de pecado está fuera de lugar en esta sociedad. Pero amada Iglesia de Jesucristo y nuestros invitados que están en este día, si no estamos conscientes del mal que tenemos, no podemos buscar la cura. Y en este tiempo, muchas de las cosas que están sucediendo son producto del pecado del hombre. Amén. Lamentablemente, producto del pecado del hombre. Por eso el Señor dice que hay un pueblo que está en tiniebla. Amén. Que hay un pueblo que está en tiniebla. Pudiese hoy hablar de muchas cosas bonitas, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos conscientes, aun aquellos que venimos a la luz, que nos cuidemos de volver a las tinieblas. Porque es tan fácil. Es tan fácil cambiar la luz por las tinieblas. Y es tan difícil querer cambiar las tinieblas por la luz. Porque dice, porque nuestras obras son malas. El adulterio es malo. La fornicación es mala. La mentira es mala. Los hurtos es malo. Y no delante de un pastor. Porque Silverio y yo como pastores somos humanos. E iguales que ustedes, tenemos que cuidarnos de ese pecado. Amén. Sino delante del Dios Todopoderoso. El que muchas veces tú nos descuidamos y nos escondemos de mucha gente. Pero Él siempre está presente viéndonos. Dice que Él lo ve todo. Y en estos días yo compartí ese versículo bíblico con alguien y decía, ve lo externo de nosotros,
pero también ve lo interno de nosotros. Ve nuestros pensamientos. Lo que yo no le digo a nadie, pero que solamente Dios sabe. Eso es pecado. La Biblia dice que la palabra de Dios lo enfatiza el pecado como una falla del hombre. Dios no creó el hombre pecador, pero sí lo creó con un libre albedrío. Sí lo creó con el derecho de tomar las decisiones. Dios no hizo clones, Dios no hizo robots programados para hacer lo que Él quiera. Dios hizo hombres y mujeres con el poder de la decisión, de decidir servir a Dios o no. Amén. Pero sí su palabra dice que los hombres fallaron. Amén. Eligieron, decidieron por lo que no era Dios. Y eso trajo una naturaleza caída a nosotros. Y por eso en este tiempo estamos viendo lo que estamos viendo en el mundo. Y yo quiero que vayamos a Mateo 24 y le voy a pedir a los muchachos que me lo pongan en la versión PDT. Mateo 24. Miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Dice, en estos días, muchos creyentes perderán la fe y se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Muchas veces, si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Siempre la respuesta es sí. Yo creo en Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Dice la palabra que por la maldad de muchos, el amor se enfriará. ¿Y sabes lo que pasa? Hay gente preguntándose por lo que pasó en Verón. Hay un Dios. ¿Cómo un Dios que es amoroso dejó que una persona así pudiera hacerle algo a un inocente? Y pierden la fe. Y crean en su corazón odio. Sí hay un Dios. Pero hay un Dios que nosotros lo bajamos de su trono en nuestras vidas. Lo pusimos en un lugar y desechamos su autoridad. Y cuando desechamos la autoridad de Dios en nuestras casas y en nuestras vidas, todo lo que no es Dios toma autoridad. Y por eso el producto del pecado. Muchos, lamentablemente, abortan su creencia, abortan el evangelio, se vuelven atrás por la durez de su corazón. Quizás porque le pidieron a Dios algo y no lo han encontrado. Le pedí una novia, le pedí un esposo y todavía mi esposo no es cristiano. Y he ayunado, y he orado, y he hecho silicio, y he hecho de todo. Y todavía, cada vez que llego de la iglesia, es peor. Yo conozco a un Dios que cuando dice sí, es sí. En estos días, en estos meses, vimos la respuesta de Dios para la hermana Magali. 17 años orando por su esposo. 17 años ayunando por él. 17 años llorando. 17 años pasando por situaciones y diciendo, Señor, pero ¿y cuándo? Pero pastora, lo veo más duro. Y yo me reía porque ese día él le dijo, ¿tú vas para la iglesia? Y ella le dijo, no, hoy yo no voy. Ese día el Espíritu Santo había preparado su corazón
para él recibir al Señor. Y como Dios tiene días específicos para el cumplimiento de nuestras promesas, independientemente que nosotros nos disgustemos o no, como ella no podía venir por causas de salud, el Señor nos mandó a mí, al pastor, a su casa. Y ese día estipulado, ese día él recibió al Señor. ¿Y cómo lo vemos venir? ¿Y cómo lo vemos gozarse en la presencia de Dios? Porque las promesas de Dios son sí y amén en nuestras vidas. No importa lo que estés pasando en estos días. No importa lo que estés viendo. No pierdas la fe. Dios está en el mismo lugar. Y ahí mismo en el versículo 12, por favor. Dice, habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Hay mucha gente dando palabra por ahí, diciendo que es Dios o que es de parte de Dios. Yo he aprendido que solamente la verdad de Dios es confirmada cuando a mí me dan una palabra. Eso soy yo. Eso soy yo. Cuando a mí me dan una palabra y me dicen que es de parte de Dios, esa palabra tiene que tener un asidero bíblico. Por lo tanto, yo tengo que conocer la Biblia. Amén. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para cuando vengan y me digan, dice el Señor que Silverio es muy calvo y que el Señor te va a mandar un esposo con mucho cabello. Amén. Dice que va a tener bigote de lo tanto cabello que va a tener. Eso pasa. No, mi amor. En las buenas y en las malas. Sin cabello y con cabello. Te amo. Pero va a suceder. Y ha sucedido. Y si no conocemos la palabra, somos engañados. Amén. ¿Cuánta gente en este tiempo, cuánta gente se levanta a decir, el Señor ya vino, o el Señor viene, o hagan esto para que Dios venga? No. Hay una palabra que es veraz, y es la palabra de Dios, y nos ayudará. Amén. Hay muchas palabras bonitas. Hay mucho humanismo en este tiempo. Muchas corrientes de humanismo en este tiempo. Tenemos que tener cuidado. Y yo le pedí a Máximo que me pusiera una de las corrientes. Lo que ellos entienden que se debe creer en Dios. ¿Lo tenemos ahí, Máximo? Gloria a Dios. Dice, ¿qué dice el humanismo sobre Dios? Para que ustedes también tengan. Rechazan toda referencia e entidad o principios sobrenaturales. El humanismo entiende que Dios es Dios y que debe ser algo abstracto. Si lo topo, lo creo. Pero la palabra de Dios dice que mi mente es más bajita, que mi mente es más pequeña y que no puedo entender muchas de las cosas que Dios hace. Que no puedo entender lo sobrenatural de una matriz estéril, Dios dale hijo. Que no puedo entender
muchas veces, no está Ángel. Ángel, ¿qué iba a pasar en tu vida antes de tener a tu hija? ¿Qué tenías que hacer para tener hijos? ¿Qué tenía? Tenía que operarte. ¿Y qué pasó? Cuando te operaste. Amén. Él tenía que esperar una operación para ellos ser bendecidos con su hija. Y quizá ni sabían si iba a poder sostenerlos. Pero lo sobrenatural de Dios, lo que no entendemos en ese cuerpo, produjo. Y tienen una hermosa niña, preciosa, la más preciosa de aquí de la iglesia, porque es mi nieta. Amén. Lo sobrenatural, ellos no creen en lo sobrenatural. El humanismo religioso, tal como se entiende a partir del siglo XX, rechaza toda revelación, la moralidad basada en normas dictadas por una divinidad y todo aquello que pueda calificarse sobrenatural. Ese es el humanismo. Creo lo que veo. Pues yo te voy a decir que además de darme una nieta sobrenatural, me dio un hijo sordomudo que en este tiempo oye y habla. Entonces no puedo creer esa tendencia. Tengo que creer al Dios que todo lo puede. Y cuando no creemos a ese Dios que todo lo puede, somos incrédulos. Y la incredulidad es pecado. Amén. Yo quiero que compartamos en Romanos 3:23 también. Y todo lo que le estoy dando es lo que está en la palabra de Dios. Romanos 3:23. Dice, mucha gente se ofende cuando se habla del pecado. Mucha gente se ofende porque dice, pero tú me dices a mí, pecador. Los evangélicos se creen santos. No, nosotros somos pecadores redimidos. Porque decidimos aceptar al Señor en nuestras vidas. No es que no teníamos esa condición. Nosotros teníamos esa condición. Y si nos descuidamos, volvemos a esa condición. Amén. Pero dice la palabra de Dios, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no podemos participar. Yo te digo, Dios me habló y tú me vas a decir es locura, porque no puedes participar de esa relación con Dios. Por su misericordia, Dios nos cuida. Por su misericordia, Dios nos hace. Pero nosotros no podemos tener una comunión con alguien que estamos en enemistad. Pero yo no soy enemigo de Dios. Cuando no aceptamos la palabra del Señor, la Biblia, estoy en enemistad con ella. Cuando Laura me dice algo y yo simplemente no lo acepto, yo rechazo lo que Laura me está diciendo. Por eso dice la palabra que cuando pecamos no podemos participar de esa gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4. ¿Por qué es imposible? Y yo quiero que tú se lo digas al que está a tu lado. ¿Por qué es imposible que una vez que fueron iluminados y gustaron, pero tú no lo estás mirando, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Sigue el 5. Y disfrutaron
el excelente mensaje de Dios y los grandes poderes del mundo que está por venir, cuando se separan del camino de Dios, están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. El 6. Es imposible que los que deciden separarse del camino de Dios vuelvan otra vez. Eso dice. Cuando nos exponemos al pecado, habiendo conocido a la luz, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. No puedo recibir esa gloria. Pero cuando nos exponemos a ese del pecado, habiendo sido el pueblo que Dios trajo de las tinieblas, exponemos a Cristo a la burla de los demás. Porque estamos diciendo que lo que yo he vivido en Dios es mentira. No lo digo con mi boca, pero lo digo con mis hechos. Amén. Cuando yo he proclamado que Cristo es el sanador de mi vida, pero de momento me descarrío porque se me fue una uña y me dolió mucho. Estoy diciendo que ese Cristo que yo dije que sanaba, no sanaba. Cuando hablo de que hay un Cristo que provee y de momento maldigo porque Dios me sacó del trabajo o no tengo la finanza, estoy exponiendo a Cristo a la burla de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque no importa tu circunstancia, Cristo siempre será el mismo y Él estará ahí para darte la respuesta correcta. Por eso dice, cuando nos apartamos de Él, nos exponemos, amén, a perder su gloria. Por cuanto todos pecaron, se exponen a perder la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es su presencia en nuestras vidas. La gloria de Dios es que no importa lo que tú puedas pasar en tu vida, en Dios hay una respuesta. Él estará ahí, estará a nuestros lados. Y he hablado mucho del pecado en esta mañana, porque quiero hacerte consciente de la condición que nos separa de Dios. Pero así también como te hago consciente de la condición que nos separa de Dios, también quiero hacerte consciente de lo que Dios tiene para nosotros cuando reconocemos ese pecado y cuando aceptamos que por nuestros méritos nosotros no podemos venir a Cristo. Y yo quiero que vayamos a Juan. Amén. ¿Por qué? Porque aunque nuestras buenas intenciones para apartarnos del pecado estén ahí, son ineficaces delante de Dios. Juan 1:29 dice que Juan un día vio a Jesús que venía a él. Y hoy Dios viene a ti. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. He aquí el Cordero de Dios que quita. Si hay alguien que puede quitar el pecado del mundo, se llama Jesús. Jesús está dispuesto, disponible, como dice nuestro hermano Rubén Darío, para quitar, para todo aquel que se quiera acercar a Él, para todo aquel que quiera vivir bajo sus designios. Dice la palabra, y vuelvo y la leo: un pueblo que andaba en tiniebla, un pueblo que andaba en tiniebla.
Y lamentablemente en República Dominicana, un día como hoy, se vive eso. Un pueblo que anda en tiniebla. Y cuando yo salí a la calle ayer y veía todas las guaguas y todas las personas que vienen de diferentes lugares de nuestro país, pensaba, un pueblo que andaba en tiniebla, que tienen una adoración, son de Dios. Tú sabes que son de Dios, pero su adoración es pagana, porque están adorando a los ídolos. Y dice la palabra de Dios, no yo, a mí no me crean, que los ídolos no tienen poder. Y un consejo que dio María, y está en la palabra de Dios, en las bodas de Canaán, ella dijo, hagan lo que Él dice. Hagan lo que Él dice. Ella se quitó, ella cumplió su rol como madre de Dios, como mujer bendita, como mujer apartada por Dios. Ella sí cumplió su rol. Ella sí hizo lo que Dios dijo. Y cuando se terminó su asignación, ella dijo, hagan lo que Él dijo, porque solamente el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y me enardecía mi corazón como Pablo. No me incomodaba, me dolía que un pueblo estuviera andando en una adoración pagana. Vinieron a honrar a María, pero están bebiendo. Y todavía esta mañana, cuando yo venía para acá, veía gente, borrachos en la acera. Me duele. Me duele. Vinieron a adorar a María, pero hay sexo ilícito. Hay hurtos. Hay gente que vinieron con buenas intenciones, pero andan en ignorancia. Andan en las tinieblas todavía. Y ahí afuera hoy, eso está sucediendo. Hay un pueblo que está en tiniebla. Y producto de esto están los crímenes. Hay una estadística de cuántos robos y cuántos atracos suceden un día como hoy en Higüey. Y da vergüenza. Da vergüenza. Vienen las guerras, los crímenes, los hurtos, la crueldad, porque hay engaño. Hay gente de esas que lo engañan. Yo vengo de ser o profesar la religión tradicional. Y un día, en la iglesia, porque en mi casa eran muy amigos de los padres, le dije a Fray Máximo, ¿por qué? Porque me encontró apagando una vela. Yo era tranquila. Y Fray Máximo me encuentra apagando la vela y me dice, Susi. Y yo, me dice, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y digo yo, él no me habla. ¿Por qué tenemos? Y yo no era cristiana. ¿Por qué tenemos que adorarlo? ¿Por qué mi abuela me hace venir a las procesiones? No dice nada. Y la verdad de ese hombre, que lo honro y lo respeto, fue, tienes razón. Y yo le dije, ¿por qué lo hacemos? Y me dijo, porque ya es una costumbre y no podemos decirle otra cosa al mundo. No podemos andar en mentira. Tenemos que andar bajo la luz de Dios. No podemos andar en ignorancia. La única forma de enfrentar la ignorancia del pecado
es aceptando por fe la solución que Dios nos da. Amén. Y aunque para el mundo es ilógico, la salvación para nosotros es vida eterna. Y yo quiero que vayamos ahí a 1 Corintios 1:18. Y alguien me busque, Hebreo 2, del 1 al 4, Laura. Dice, el mensaje de la cruz, y más un día como hoy, parece una tontería para aquellos que están perdidos. Pero para los que somos salvos, ese mensaje es el poder de Dios. Para aquellos que no lo han recibido, el mensaje de la cruz es una tontería, algo más, algo que oímos. Pero para aquellos que somos salvos, es el poder de Dios. Porque yo sé, lo pecadora que era yo. Yo sé las cosas ocultas que yo tenía. Y ahí entró el Señor. La luz de Cristo, cuando yo estaba en tiniebla, entró y me iluminó. Y cambió mi vida. Por lo tanto, yo puedo testificar hoy del poder poderoso de Dios. Porque pudiera ser una prostituta, pero estoy frente al altar de Dios. Porque todo lo que yo sentía, Dios lo cambió. Por eso hoy, aunque el mundo diga lo contrario, yo puedo testificar que hay un Dios que cambia los corazones. Será locura para muchos, será tontería, pero aquellos que se han acercado han conocido su poder y han conocido su gracia. Hemos recibido la presencia misma del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa presencia que nos lleva a convencernos de la condición de pecado que nosotros tenemos. Sus proezas y milagros por la cual nosotros estamos aquí. Si tú estás aquí hoy y profesas la fe de Jesucristo, es porque Dios hizo el milagro, el gran milagro de cambiar tu corazón. La proeza de en medio de las situaciones que estás pasando, estar de pie. Amén. Tu vecino te mira y dice, pero ¿por qué sigue de pie si está pasando eso? Porque hay un Dios todopoderoso que te sostiene. Amén. Porque hay un Dios que te da la fuerza. Porque hay un Dios que te da respuesta. Porque cuando nadie, amén, está a tu lado, Dios está al lado. Porque cuando dicen el diagnóstico, como le dijeron a Silverio un día, llévatela para la capital que no sirve, podemos estar en paz. Y era un diagnóstico erróneo. Y dijo, este hombre no entiende, déjame ir donde ella. Mira, tu corazón no sirve. Tiene un 60% que no sirve. Y yo le decía, y no había hablado con Silverio, sí, mañana yo voy al médico. Y él en medio de nosotros, él decía, tan loco. Y si yo lo pienso, estamos locos. Porque en medio de la circunstancia difícil, solo Cristo te puede dar la paz. Por eso hay una sociedad suicidándose. Porque no conoce al Cristo de poder. Que en medio de su situación y su problema, le puede dar la paz. Le da la puerta abierta. Él es la puerta. Él es la puerta. El pueblo que andaba en tiniebla, Dios les resplandeció. Y oremos que a toda esa nación que está allá afuera, a toda esa gente, Dios les resplandezca. No estamos para juzgar, porque nosotros también en un tiempo andábamos igual.
Tenemos que elevar una oración de misericordia. Que Dios venga y que ellos acepten el encuentro con Dios. Pero nosotros que estamos en este lugar debemos reconocer que si esa luz resplandeció en nuestras vidas, no podemos perderla. No podemos perderlos, amada iglesia. Tenemos que retener con diligencia lo que hemos recibido. Con diligencia. En el diccionario, diligencia dice con prontitud. En la Biblia dice cumplir con el compromiso de Dios. Ser diligente es que lo que Dios te ha dicho, porque lo que Dios le ha dicho a Sandy no es lo que Dios le ha dicho a Rosy, y ellos duermen juntos. Pero lo que Dios le ha dicho a cada uno, cumplir con eso. Dios quiere que nosotros cumplamos. Y para terminar, yo quiero que vayamos a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. ¿Lo lees, Laura? Amén. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Yo no vine al evangelio porque me dieron un cheque. Yo no vine al evangelio porque conocí a Silverio. Yo vine al evangelio un día y profeso eso. Y mi voz hablará hasta el día que el Señor entienda que Él venga o que me lleve. Que Jesucristo salva y que el poder de Él en nuestras vidas opera milagro. Fiel es el que prometió. Fiel es el que un día te llamará por tu nombre. Fiel es el que está contigo y quiere llevarte a los planes de Él que son bien para nuestras vidas. Que en este tiempo, donde hay un pueblo en oscuridad, tú puedas andar en luz. Y yo quiero que tú te pongas de pie en este momento y que le pidamos al Señor que nuestra luz, como decía Alejandro, sea encendida. Y que el que te mire fuera de la iglesia, sepas que tú eres un hombre y una mujer de Dios. En la iglesia todos somos santos, pero hay una vida diaria que tú tienes que vivir. Que Cristo, que la luz de Cristo a la cual Él te llamó sea esparcida y que nosotros podamos ser ejemplo de esa luz. Y quiero terminar con una alabanza que nos haga consciente en este día y fuera de ese día. Y vuelvo, digo, no de juzgar. Dios nos ha llamado a juzgar, de amar y ponernos en la brecha por aquellos que todavía no han llegado, pero que para ellos también es la promesa. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Hay tinieblas en el mundo. Amén. Hay tinieblas en el mundo. ¿Qué es la tiniebla? Es la ausencia de la luz. En la vida del ser humano, del hombre, hay tinieblas. ¿Y qué es la ausencia de la luz? Es precisamente la falta de Dios en el corazón del hombre. Él es luz. Amén. Por eso aquel pueblo que andaba en tiniebla vio luz. Luz le resplandeció cuando Cristo llegó. Cuando Cristo nació. Cuando Cristo nace en el corazón del hombre, luz le resplandece. Y las cosas que anteriormente no podías ver, ahora las puedes ver. Por eso aquel ciego, cuando fue sanado, dijo, cuando le preguntaron y lo cuestionaron, yo lo que sé que yo no veía, pero ahora veo. Antes yo era ciego, pero ahora veo. ¿Tú quieres ver? Acércate a Cristo. El que anda en tiniebla anda tropezando con todo,
choca con este, choca con aquel. Todo el mundo está en el medio, pero no es que estás en el medio, es que tú andas tropezando con todos. ¿Por qué no ves? Y el Señor te hace un llamado hoy. Aquellos que no conocen al Señor, aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, quizás tus ojos naturales ven y sabes qué hora es y sabes los colores, lo conoces, pero hay unos ojos, una vista espiritual que quizás no tienes. Y esa luz del cual hoy se está doblando en esta hora. Aquel pueblo que andaba en tinieblas, no era que eran ciegos todo el pueblo, no era que eran ciegos de nacimiento, ni mucho menos, no, era que aunque veían con sus ojos naturales, no veían con sus ojos espirituales. Y andaban de espaldas a Dios, porque el que anda de espaldas a Dios está ciego. Por eso hay un llamado que Dios le hace en esta tarde ya, amén, a todos los que están aquí que todavía no conocen al Señor, un llamado al arrepentimiento y que pueda pasar de las tinieblas a la luz. Si hay alguien en este lugar, si hay alguien a través de las redes que nos mira hoy, que todavía no conoce al Señor, el Señor te ama y te hace un llamado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. He aquí yo estoy aquí, ¿verdad? Y toco la puerta de tu corazón, dice el Señor también. Si alguien oyere, si alguien abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no te va a obligar, pero Él quiere que tú, de tu propia voluntad, entregues tu corazón a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si hay alguien en este lugar que quiere entregar su corazón a Cristo, pase al frente, que hoy es un día especial. El Señor allana el camino para que hoy, ha preparado este día para que hoy tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y luz te resplandezca. Te puedo garantizar por la palabra de Dios que a partir de hoy, si aceptas a Cristo, cosas que antes tú no veías, las vas a empezar a ver. Vas a empezar a amar, vas a empezar a perdonar, vas a empezar a ver cosas que en el mundo de las tinieblas no se pueden ver. Y en esta hora, a los que están por las redes, le hago el llamado también. Y te pido que repita esta oración. Amén, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy he entendido que andaba en tinieblas. Te pido en esta hora que tú abras los ojos de mi entendimiento, que tu luz resplandezca mi vida. Señor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, que tú borres mis rebeliones, perdones mis faltas, mis pecados y me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Tuyo soy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El que haya hecho esta oración, mire, por la palabra de Dios te digo que te ha convertido en un hijo de Dios. Empieza a caminar en novedad de vida nueva, acércate a una iglesia, acércate a alguien que te pueda ayudar en los primeros pasos para que ya no andes más en tiniebla. El Señor te ama de una manera especial. Gloria al Señor.